Hola, buenas tardes. Dios los bendiga. ¿Cómo están? Vamos a esperar unos segunditos para que se vayan conectando. Si me estás escuchando, Evelyn Tahuada, me podés escribir. Hola, muy buenas noches. Dios los bendiga. Vamos a ir esperando un poquitito que se vayan conectando. Casa de Milagro y Restauración, para poder empezar este culto. Amén. Así que vamos a esperar unos segunditos. Desde ya, muy buenas noches a todos los que se están conectando. Siéntanse bienvenidos a esta reunión. Así que vamos a esperar unos segunditos y vamos a empezar a orar. Vamos a darle tiempo a los hermanos que se puedan ir conectando, ¿no es cierto?, para poder empezar esta reunión. Pero desde ya te quiero alentar de que sabemos que todos tenemos un amigo, un familiar, un compañero de trabajo en estos tiempos, donde están padeciendo mucho temor, enfermedades, la economía, mucha destrucción de familia, divorcio en estos tiempos de pandemia, donde realmente tuvieron que estar encerrados por tiempo, ¿no es cierto? Entonces ahí estamos viendo cómo el enemigo se levanta en la familia. Entonces, ¿qué es lo que te quiero decir con esto? Y te animo a que puedas reenviar este link a alguien que tenga necesidad de Jesús. El único que a nosotros nos puede sacar en tiempos de crisis es Jesucristo. Es Jesucristo. No hay otro. Así que vamos a esperar unos segunditos más. Te animo también a que el domingo te estés conectando, que estarán nuestros pastores dando una palabra de vida, de aliento, para que puedas fortalecerte en la fe. Amén. Así que envía este link, no te olvides, reenvíalo, así lo están haciendo nuestros hermanos en estos momentos de Casa de Milagro y Restauración, enviando este link para que podamos ser de bendición para otras personas. No te avergüences del Evangelio, sabemos que el Evangelio es poder de Dios para todo aquel que cree en Jesús. Amén. Así que bueno, nada, bienvenidos a todos aquellos que se están conectando, que están escuchando lo que estoy diciendo en estos momentos, a la familia Inocente, a Norma Beatriz Pérez y bueno, a Evelyn Tahuada, a todos los que se van conectando, les mando un saludo gigante, a Ramona Monzón, bendiciones, bienvenidos. Así que bueno, vamos a empezar con una oración para que el Espíritu Santo se derrame, ¿no es cierto?, en esta noche y pueda hablarnos al corazón, en el nombre poderoso de Jesús. Vamos a esperar unos segunditos más porque no somos muchos. En el nombre poderoso de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús, Padre, apresura los pasos de tus hijos para que puedan conectarse, Señor, en esta reunión, en el nombre poderoso de Jesús. Dios bendiga a todos aquellos que se esfuerzan, sabiendo que venimos del trabajar, que hemos tenido días como todos, ¿no?, de trabajo, de actividades, de lo que hayamos hecho en este día, pero bueno, ahí esforzándose en conectarse para escuchar la palabra de Dios. Dios mira esa actitud que estamos teniendo de poder escuchar a nuestro Padre Celestial. Amén. Así que bueno, vamos a esperar unos segunditos más y arrancamos orando. En el nombre de Jesús. Espero que le haya sido de bendición anoche, la noche de testimonio también que estamos teniendo, ¿no es cierto?, que está siendo de mucha bendición. Cuántos hermanos hemos visto el poder de Dios en nuestras vidas, ¿no? Todos, porque todos tenemos un testimonio, todos somos nueva criatura en Cristo Jesús y es maravilloso ver cómo el Señor transforma las almas, ¿no? Así que hermoso la noche de testimonio que tuvimos anoche con nuestro hermano Dante,
de poder ver cómo transformó su vida, su familia, cómo fue restaurada, ¿no es cierto? Así que ese es nuestro Dios, nuestro Padre, nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Redentor, que Él hace todas las cosas nuevas, así lo dice su palabra, y así es como hace con cada uno de nosotros cuando llegamos tan desordenados en la vida, ¿no? Y qué bueno que es nuestro Padre, que nos perdona de todos nuestros pecados, de nuestras maldades, de nuestras iniquidades, y vemos cómo Él cambia, ¿saben qué? El corazón es lo que transforma a nuestro Padre. Así que fue una noche maravillosa, noche haber escuchado el testimonio, ¿no es cierto? Así que te aliento de que no te lo pierdas el jueves que viene también, que vamos a seguir dando testimonio, nuestros pastores están dirigiendo eso. Así que bueno, ahí donde estás vamos a orar, vamos a darle la bienvenida al Espíritu Santo y que Él tome el control de esta reunión. Amén. Padre, te doy gracias en esta noche. Gracias, papá, por habernos dado la oportunidad de poder seguir, Señor, teniendo salud, de poder estar sano, Señor, de poder venir en esta noche, papá, con un corazón más que humillado ante ti, Señor. Espíritu Santo, toma control de esta reunión en cada uno de los hogares de mis hermanos, Padre. Con la autoridad que tú me das en esta tarde, Señor, activa los ángeles, Señor, alrededor de cada uno de los hogares, Padre, que se conectó y que se seguirá conectando, Señor, a través, Señor, de este tiempo de reunión de Casa de Milagro y Restauración, Padre. Con la autoridad que tú me das, Señor, en esta noche, ato, amarro y cancelo todo espíritu, Señor, de sueño, de cansancio, de distracción. Lo ato, lo amarro y lo echo fuera, Señor, de los hogares, de nuestras vidas, en el nombre poderoso de Jesús. Todo espíritu de opresión es atado, amarrado y echado fuera. Señor, por los lugares que hemos andado, Señor, la opresión nos persigue en el nombre poderoso de Jesús. Te damos gracias en esta noche, Señor. Ayúdanos a abrir nuestro corazón y no ser tan solo oidores de tu palabra, sino hacedora de ellas, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Nos ponemos en tus manos y siéntete bienvenido, Espíritu Santo, en medio de nosotros, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, bienvenido a todos, que Dios los bendiga a todos, hermanos, en esta noche. Y les pido que me acompañen en la palabra de Dios, que hoy vamos a leerla en Segunda de Crónica 32, el 7 y el 8. Amén. Segunda de Crónica 32, 7 y 8. Y la palabra dice así: esforzaos y animaos, no temáis ni tengáis miedo del rey de Asiria, ni de toda la multitud que con él viene, porque más hay con nosotros que con él. Con él está el brazo de carne, mas con nosotros está Jehová, nuestro Dios, para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Y el pueblo tuvo confianza en la palabra de Ezequías, rey de Judá. Acá estamos hablando de dos reyes, el rey Ezequías y el rey Senaquerim. El rey Senaquerim era de Asiria y el rey Ezequías era de Judá. Pero acá vemos, abrí tu mente espiritual, porque acá estamos viendo lo espiritual. Cómo se levantó el enemigo contra el pueblo de Israel, ¿no es cierto? Y en este caso se levantó el rey de Asiria contra el pueblo, ¿no? ¿Y saben lo que es esto de estar sitiados totalmente fuera del campamento donde ellos estaban, ¿no? Y el rey, lo que yo leía en su palabra, que él nunca tuvo temor, porque él le daba ánimo al pueblo, como lo dice en su palabra, que no tuvieran temor, sino que tuvieran confianza en Dios. Él les daba ánimo al pueblo. Obviamente que si mirábamos con los ojos lo que decía la palabra, que ellos estaban sitiados y que tenían todos los soldados alrededor, al otro lado del muro, era como decir, acá estamos en el horno, acá nos van a matar, ¿no es cierto? Pero el rey, su confianza estaba tan puesta en Jehová, que aún los mismos que estaban al lado de él tenían temor.
Y la palabra que les daban ellos era temor al rey. Así lo dice su palabra. Pero él les dijo, esforzaos y animaos. No tengáis miedo, porque Jehová está con nosotros. Y eso es lo que Dios me daba a mí, de saber de que cuando se nos levanta el enemigo, es lo único que él quiere es poner temor y miedo, ¿no es cierto? En estos tiempos de pandemia, ¿quién no estuvo con esa incertidumbre de tener miedo, de tener temor, de qué iba a pasar con nuestra economía, con nuestro trabajo, con la familia, con la salud? Vos prendías el televisor y todas las noticias que te hablaban eran de cuántos muertos había en los hospitales, cuánta gente iba muriendo, que en los hospitales no había lugar, ¿no? Y es ahí donde el enemigo entró con el miedo, con el temor, y no tan solo para la gente que estaba padeciendo esto, aún para nosotros los cristianos. Yo estuve casi 20 días también encerrada. Como todos saben, yo soy taxista, ¿no es cierto? Y me recuerdo que no sabía si salir, no salir, qué hacer. Y un día le pregunto a un colega, le digo, ¿nosotros podemos salir a trabajar? Y él me dice, sí, porque nosotros somos transporte público, vos podés salir a trabajar. Y me recuerdo que salí después de 15 días que nos habían encerrado y era una desolación todo lo que era la ciudad de Buenos Aires. No había un alma caminando en la calle, la 9 de julio, por Corrientes. Y vos veías eso y decías, Dios mío, Señor, ¿a dónde va a ir a parar todo esto? ¿No es cierto? Pero en los momentos que yo andaba en la calle, decía, no sé a qué salgo si no hay nadie en la calle, ¿a quién voy a llevar? Confío de que tú tienes, Señor, mi economía en tus manos porque yo dependo de ti. Nunca me entró temor ni miedo, al contrario, no me subí a la gente cuando empecé a trabajar después a los 2 o 3 días que dije, bueno, voy a volver a salir a ver si hay gente en la calle. Volví a salir a trabajar y ¿saben qué? La gente no me subía al taxi. Me digo, ¿y por qué la gente no me sube? Porque la gente se había acostumbrado a ver el plástico, la división que lleva el taxista que hay entre el pasajero y el chofer del taxi. Y la gente decía, no tenés el plástico, bueno, no me subo. Y yo decía, qué ignorancia, ¿no? De la gente, porque un plástico no nos va a salvar. El único que nos puede salvar a nosotros en estos momentos es tu sangre preciosa, Señor. Es tu sangre preciosa. Entendí realmente que estábamos padeciendo un juicio de Dios. Pero no me entró temor. Y dije, bueno, al otro día volví a salir a trabajar y lo mismo. La tercera vez dije, bueno, ya no voy a perder el tiempo porque estoy perdiendo dinero. ¿Y qué agarré? Agarré un plástico, puse un plástico de por medio y así empecé a trabajar y la gente me empezó a subir. ¿Qué te quiero decir con esto? ¿Quién no padeció temor o miedo en esos momentos? ¿No es cierto? Ahora, ¿quién no tuvo miedo en algún momento? Vamos a hablar un poco más personal. ¿Quién no tuvo miedo a la oscuridad? ¿Quién no tuvo miedo a una enfermedad? ¿Quién no tuvo miedo a un insecto, a un animal? Justamente ayer hablaba con mi líder y le decía, pensar que uno andaba con una arma en la cintura y cuando te aparecía una rata te subías arriba de la mesa, del temor que le tenía yo a la rata, de verdad, así literal. Y digo yo, qué miedo que le tenía a eso. Aún más le tenía miedo a la oscuridad. Le tenía temor, ¿saben a qué? Cuando tronaba y cuando relampagueaba fuerte, temor le tenía a eso. Cuando llegué a Cristo, el Señor me transformó de tal manera por dentro, mi corazón. Tuve una liberación que después entendí que eso lo tenía que guardar y cuidar. Guardar y cuidarme. Y nunca más tuve temor. No vi todavía hasta el día de hoy una rata o una laucha, vi el otro día en la calle, pero digo, ay, qué asco, no es que le tenga miedo, pero son tan feos esos animales que a uno le da asco, ¿no es cierto? Y dije, qué asco este animal. Pero ya no ese temor de gritar o de subirme arriba de algo, como si la rata subiría hasta arriba de la mesa, ¿no? Y bueno, nada, y digo, qué bueno, Señor, que ahora llueve y escuchás los truenos, y cuando vos lees la palabra de Dios, y hay en una parte
que cuando el Señor les hablaba a Moisés cuando estaba en el monte Sinaí, hablaba a través de trueno, dice, y que el pueblo tenía miedo, temor. Y yo dije, qué maravilloso es saber que tú hablas de esa forma, Señor, porque lo dice tu palabra. Y nunca más tuve temor, ni a la oscuridad, ni a los truenos, ni a ningún insecto. ¿Saben por qué? Porque fui libre desde adentro de mi corazón. Fui libre. Cuando tenía también pesadillas por la noche, que me agarraba esa sombra negra que me tiraba para abajo, que era como un espíritu de muerte, me levantaba agitada, gritaba. Mi familia siempre supo de que tuve esas pesadillas desde chica. ¿Y saben lo que hacían? Me tocaban la puerta y me decían, estás soñando, Alexandra, estás soñando, despertate, mamá, ya te escuché. O por ahí mi padre me gritaba. Y yo digo, Señor, qué hermoso es ahora que desde que tú me has hecho libre, nunca más hubo temor ni miedo en mi caminar. Que sí tuve a veces amedrantamiento del enemigo, sí, pero te lo voy a contar un poquito más adelante. Pero ¿qué quiero decirte con esto? Que cuando me vinieron esos miedos a mí, me recuerdo que yo no conocía a Jesucristo. Del momento que acepté a Cristo como Señor y Salvador, Él entró a mi corazón y quitó todo eso. Me sanó las heridas que había dentro de mi corazón. Porque a veces los temores, los miedos vienen por las heridas. Vamos a mirar de que acá el rey, ¿cómo se llama? Perdón, Senaquerim, blasfemaba contra Dios, insultaba, dice la palabra. Y si ustedes quieren me acompañan y lo leemos en el 32, 15 y 16. Y dice, ahora pues no os engañéis, Ezequías, ni os persuada de este modo, ni le creáis, que si ningún Dios de todas aquellas naciones y reino pudo librar a su pueblo de mis manos y de las manos de mis padres, cuánto menos vuestro Dios os podrá librar de mi mano. Y el 16 dice, y otras cosas más hablaron sus siervos contra Jehová Dios y contra su siervo Ezequías. Y el 17 dice, y blasfemaron contra Jehová, el Dios de Israel. Ay, ahí que no tenía temor este rey de nuestro Señor Jesucristo, que no tenía temor, blasfemó contra Jehová. Pero ¿saben qué? Acá estamos viendo una guerra que había. Y nosotros también vamos a tener esa guerra acá. Acá empieza la guerra, en nuestra mente, cuando nos dejamos manejar por el temor y por el miedo. Yo tengo que saber que el Señor está conmigo. ¿Y sabe a dónde el Señor nos muestra que Él está con nosotros? En el libro de Josué, en el capítulo 1, donde le dice 3 veces a Josué, esfuérzate y sé valiente. Mira que te mando que te esfuerces y seas muy valiente. El Señor lo estaba animando a Josué a que él entendiera que el Señor iba a ir con él a donde él quiera que vaya a la batalla, porque él le había dado una misión de llevar al pueblo a la tierra prometida. ¿No es cierto? Vio que Moisés sacó al pueblo de Egipto, pero puso a otro líder, ¿para qué? Para que lo lleve hasta la tierra prometida. Pero ¿saben qué? En su palabra, el Señor nos está diciendo, esfuérzate y sé valiente. ¿Cuántas veces padecemos en nuestra familia que tenemos hijos con adicciones, que tenemos hijos con delincuencia, que salen a robar? Y ese temor de no saber que ese hijo va a volver o que ese hijo se te va a perder en la droga, que en cualquier momento no lo vas a encontrar con vida. ¿Cuánto no tenemos ese temor como madre, como tía, como hermanos, como hermana? Yo no soy mamá, pero sí veo cómo sufren muchas madres cuando no está Cristo reinando en un hogar. Y es así como el enemigo te hace atemorizar y tener miedo. Pero si supiéramos
¿Qué poder hay en el nombre de Jesucristo? ¿Qué poder hay en el nombre de Jesucristo? Que Dios a nosotros nos da la autoridad y el poder de pelear la buena batalla de la fe. El enemigo siempre se te va a levantar. ¿Sabes por qué? Porque lo único que quiere es que te salgas del camino de Cristo, que te desenfoques del camino de Jesucristo. Pero no tenés que tener temor. La palabra nos está enseñando que Él está con nosotros. Simplemente tenés que aprender a tomar la autoridad que Dios te da, que Dios te da. No tengas temor, no tengas miedo, no tengas pánico. Simplemente entendé que Cristo está contigo. Dice la palabra de Dios que Él nos dejó a la tercera persona de la Trinidad. ¿Y quién es ese? El Espíritu Santo, el que nos da paz, gozo, alegría, benignidad, templanza, mansedumbre. Entonces, siempre el enemigo se nos va a levantar. Y nos va a querer amedrentar, nos va a querer hacer tener temor, miedo. Pero vos tenés que saber que Cristo está contigo. Cristo está contigo. Si vamos un poco más adelante, quiero que también en la historia, en la palabra de Dios, en Mateo justamente 8, nos habla de la tempestad del Señor. ¿Y quiénes estaban ahí? Sus discípulos estaban ahí con Él. ¿Y qué hacía el Señor? Dice que estaba durmiendo en la barca. Estaba durmiendo en la barca. Imagínense que se levantó una tempestad tremenda, dice la palabra de Dios, ¿no? Y que en esa tempestad ellos tuvieron ¿qué? Temor, temieron. Y el Señor cuando ellos vieron que no podían, que la cosa iba más brava, que la cosa se levantaba, ¿qué hicieron? Despertaron al Señor. Estando ellos con el Señor y viendo milagro tras milagro, no pudieron ejecutar su autoridad. Y el Señor, ¿qué les dijo ahí en la palabra de Dios? ¿Por qué teméis, hombre de poca fe? Cuando nos vienen esos temores, esos miedos, esos pánicos, ¿a dónde está tu fe, iglesia? ¿Dónde está tu fe? Tenés que empezar a usar las armas que Cristo te da. Cristo te da la autoridad de echar fuera los espíritus. Si vos estás buscando de la palabra de Dios, estás ayunando y estás teniendo comunión con tu Padre Celestial, no va a haber pánico ni miedo que te mueva de los caminos de Cristo. No va a haber pánico ni miedo que te mueva de los caminos de Cristo. No tenés por qué tener temor. No le des lugar al enemigo. El enemigo sí que puede venir en contra de nosotros, pero ¿saben para qué el Señor lo permite? Para ver qué medida de fe tenés en estos tiempos. Ya vamos 1 año y medio de pandemia. Yo le doy gracias a Dios que en mi casa no tuvimos nosotros el COVID, gracias a Dios, porque siempre uno está orando, clamando, intercediendo, pidiendo perdón por la familia, por sus pecados, por sus iniquidades, intercediendo. A eso Dios nos llamó, a ser intercesores, a interceder por aquel que todavía está con la incredulidad, que no creen en Jesús, que el único que puede cambiar y transformar una familia completa es la sangre de Jesucristo. Es la sangre de Jesucristo. Entonces acá el Señor les dijo, ¿por qué teméis, hombre de poca fe? Entonces levantándose reprendió a los vientos y al mar, se hizo gran bonanza, se aquietaron las aguas, quedaron quietas las aguas. ¿Saben por qué? Porque aquel que pide recibe la palabra. Dice la palabra que el que pide recibe. Tenés que aprender a pedirle a Dios que en medio de los tiempos de dificultad, de prueba, de desierto, de tempestad, el Señor te ayude a pasar los problemas, la economía, la salud, la familia, cual sea la dificultad, Porque acá Dios nos está dando las armas. Hay veces nos olvidamos de la fe. En vez de ser crédulos, somos incrédulos. Y acá los discípulos, estando con el mismo Señor, tuvieron miedo. ¿Que nos puede pasar a nosotros? Claro que sí. Que hay momentos
pero ¿saben por qué nos acontecen? Porque estamos bajo en la comunión con nuestro Padre. Cuando empezamos a dejar que empiece el temor a manejarnos más en la vida, algo está pasando conmigo. Estoy menguando en la palabra, estoy menguando en la oración, estoy menguando en la comunión, en la relación con mi Padre. Te voy a contar algo muy fuerte que a mí me pasó y tuve un poco de miedo en ese momento. Pero ¿saben qué me di cuenta? Que fue porque Dios quería sanar mi corazón por completo. Primero en mi corazón, en las áreas de mi corazón, para perdonar por completo desde adentro. Y después para que yo tuviera confianza en Él. Antes de que empezara la pandemia, yo tuve mi departamento. Pero ese departamento, así como lo logré, porque Satanás te puede dar mucho, pero también te quita, lo perdí. Salí de ese lugar con una denuncia que me la hizo un hermano, justamente un familiar. Fíjense que hay veces los problemas y las dificultades que nosotros tenemos es con un ser querido. Y bueno, nada, salí con una denuncia de ese lugar, con mucho temor y con mucha incertidumbre de qué iba a ser de mí, qué iba a pasar conmigo, a dónde iba a ir a parar en esos momentos, ¿no es cierto? La verdad que me puse a orar y bueno, la solución mía fue, y le doy gracias a Dios, que el Señor tocó el corazón de mi madre y vine a vivir con mi mamá, porque después al tiempo nos agarró lo de la pandemia e ir a alquilar, aunque sé que Dios es el que nos sustenta y Él es el que nos provee, ¿no es cierto? Pero alquilar en estos tiempos es como complicado, pero aquellos que alquilan, creo que Dios siempre nos está respaldando porque Él es nuestro sustento, Él es el que lleva nuestra economía, Él es el que nos da todo. Bueno, nada, salí de ese lugar con mucho temor. ¿Qué iba a pasar conmigo? Me había acostumbrado a vivir, tener mi comodidad, a estar sola. Y vine a parar a la casa de mi mamá, donde 2 semanas viví con ella dentro de su casa. Mi mamá vivía con una nieta, con un hijo, y bueno, nada, era tener que adaptarme a eso, ¿no es cierto? Y rápidamente, gracias a Dios, mi mamá me dio parte de la parte de atrás de su casa y ahí pude hacer mi mini departamento, que es donde tengo una habitación, un baño y mi cocina. Y la verdad que cuando ahora estoy acá adentro, digo, Señor, pensar que antes de salir del departamento tuve temor porque no sabía qué iba a pasar conmigo. Pero Dios siempre nos va a dar la solución, siempre Dios te va a dar el sustento. Dios tiene el control de tu vida y de mi vida. Nunca le des más lugar al enemigo de qué va a pasar con nosotros, sino preguntarle al Señor y decirle: mi confianza, a pesar de que estoy pasando este problema y esta dificultad, está puesta en ti, Señor, está puesta en ti. El único que pudo acomodar en esos momentos, establecerme nuevamente en un lugar, fue el Señor. Pero ¿sabe quién? El Señor tocó el corazón de mi madre y mi madre me dio un lugar donde actualmente estoy viviendo. Y le doy gracias a Dios porque esto sí proviene de Dios. Esto sí está haciendo con esfuerzo de mi trabajo. Lo otro lo logré con cosas malas, pero ahora entiendo que mi Padre me sacó de ese lugar para mostrar su gloria, que Él estaba conmigo, y como lo dice en su palabra: yo soy el que te bendigo, yo soy el que abro la ventana de los cielos y derramo bendición, yo soy el que estoy contigo, como se lo dijo a Josué. Entendí realmente que Dios tenía el control de mi vida. Y así también lo va a hacer con tu vida. ¿Cuál es la situación que estás pasando? ¿Estás mal de salud? ¿Estás mal en tu economía? ¿Estás mal con la familia? Ponelo a los pies de Cristo y viví la palabra, porque a veces decimos la palabra, pero no la vivimos. Y la palabra en Mateo nos enseña: pedid y se os dará. Y dice: ¿qué hombre le dará pan a su hijo? En vez de darle pan, le dará piedra. ¿Qué padre le dará a su hijo pescado sino serpiente? Si nosotros, siendo malos, sabemos dar buenas dádivas, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial
no nos dará su bendición. Entonces, cuando estemos pasando una dificultad, una prueba, una tempestad, lo que estés pasando, ponelo en las manos de Dios. Ponelo en las manos de Dios. No te dejes amedrentar como lo hizo el rey Senaquerín con el rey Ezequías. Él creía que tenía el control de todo, pero ¿saben qué? No se dio cuenta que mayor es el que estaba ¿en dónde? En el rey Ezequías. Mayor, porque él iba con fuerzas de hombre. Y con fuerzas de hombre no vamos a ir a ningún lado. Si yo hubiera querido, no hubiera salido de ese departamento y hubiéramos tenido problemas y hubiéramos terminado mal, con brazo de mujer, tomando yo la rienda, a mi manera. Pero ¿qué quiero decirte? Que dejé que Dios manejara mi vida. ¿Saben para qué? Hay veces hay cosas que nos acontecen y nos pasan en la vida para dejar que Dios tome el control de lo que Él quiere hacer con nosotros. En los momentos que yo llegué ahí en Cristo era como que Dios estaba acomodando cada pieza en su lugar dentro de mi corazón, ordenando todas las cosas. Y yo siempre hice las cosas a mi manera. Nunca dejé de hacer que Dios manejara mi vida. Mas ahora dije, heme aquí, Señor, que se haga tu voluntad en mi vida, que se haga como tú quieras, Señor. Y cuando uno dice eso, debe morir al yo. Tiene que ser menos de nosotros y más de Cristo. Menos de nosotros y más de Cristo. Y verás cómo vas a ver la mano de Dios sobre tu vida. Y el temor se va a ir, el estrés se va a ir, el problema se va a ir, la enfermedad se va a ir. Y todo lo malo que está dentro de nosotros se tiene que ir en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Si Jesús es el dueño de tu barca, no hay tempestad que el Señor no pueda parar. Que no pueda parar. Tan solo decir en la sangre hay poder. El Señor toma el control. El Señor toma el control. El Señor nos habla a través de su palabra, gente. Cuando tengas un problema, una dificultad, la palabra es la que te va a dar la solución. Y hay veces es como que nosotros tenemos que buscar la palabra y decir, no, tengo que esperar el culto, a ver qué me van a decir en el culto, qué es lo que va a decir el pastor, qué es lo que va a decir un líder, quién es el que vaya a predicar, ahí Dios me va a hablar. Pero si vos no agarrás la palabra de Dios, ¿cómo el Señor te va a hablar? ¿Cómo el Señor te va a dar la solución de la situación que esté pasando? Dios tiene para cada situación de nuestras vidas la solución a través de su palabra. La palabra de Dios es la que nos da el valor para ser valientes. Para ser valientes. Realmente yo entendí que la palabra es la que cambió mi vida, es la que me transformó. Sé que mis pastores, mis líderes han orado y han ayunado porque sé que aman las almas. Hay alguien siempre que por nosotros está ayunando y está orando y somos agradecidos y es recíproco porque así como mis pastores oraron por mí, ahora me toca a mí también orar por ellos y por toda la grey y por todos mis consiervos y por todo, porque la palabra lo dice, orar los unos por los otros. Y es así como debemos de hacerlo siempre. Por eso te insto y cada vez que hay una reunión siempre está de por medio que la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Y esa es la que a mí me mostró que realmente no tenía que tener más temor, porque Cristo está conmigo. Y si Cristo está conmigo, no tengo por qué tener temor. Él es mi confianza, Él es mi todo. Él es mi todo. Y hay veces nosotros tenemos dificultades y problemas y lo vemos, porque literal, claro que lo vemos. Yo tuve que salir de ese lugar, sacar mis cosas, salir de ese departamento, veía toda la situación. Pero ¿saben qué? Jesús estaba obrando a mi favor. Aunque nosotros no podamos ver, Dios está obrando a tu favor. No le des lugar al temor, no le des lugar al miedo, no le des lugar a la situación. Simplemente pide, clama, ora, humíllate delante de la presencia de Dios, y Dios, que ve que sos perseverante en pedir, Él te dará la victoria, porque el único que nos puede dar una victoria es Jesucristo, Poneme un amén si me estás entendiendo, que nuestro Padre es el dueño de los cielos y de la tierra, el creador de todo lo que hay sobre esta tierra, es Jesucristo, el único que puede ordenar
Cada situación que nosotros tenemos es Jesús, es Jesús. Dios es el que nos defiende, Él es el que pelea por nosotros. La venganza es de Jehová. Si estás teniendo enemigos a través de la situación, del problema, no te preocupes vos, que la venganza es de Jesús, la venganza es de tu Padre, no es nuestra la venganza. Deja que Él pelee por ti, porque cuando Él pelea, vos salís con la cara en alto, vos salís con la cabeza en alto y no te importa lo que dicen los demás. Te tiene que importar de la manera que estás viviendo el evangelio. ¿Estoy viviendo un evangelio a mi manera o estoy viviendo un evangelio conforme la palabra de Dios? La palabra de Dios dice: con su boca me alaban, pero su corazón está lejos de mí. ¿A dónde está el Espíritu Santo en estos momentos? Si estás pasando una situación, no permitas que el fuego del Espíritu Santo se apague por la situación, por el problema que vos estás pasando. No le permitas a Satanás y todos sus malditos espíritus que apaguen el fuego que hay en vos, que encendió Jesucristo. No le permitas. ¿Sabes por qué? Porque cuando el rey Sedequías se levantó y blasfemó contra Dios, tenés que entender que cuando hablan mal de vos o de mí o de un siervo de Dios, están hablando mal de Cristo. Están hablando mal de Cristo. Porque cuando se le apareció el Señor a Saulo de Tarso, le dijo: Saulo de Tarso, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿quién eres, Señor? Y él perseguía ¿a quién? A los cristianos, a los apóstoles. Humanamente los perseguía a los apóstoles. Pero ¿saben a quién estaba persiguiendo, no? A nuestro Señor Jesucristo. Dura cosa es dar contra el aguijón, dice la palabra de Dios. Entonces no estamos hablando, las personas que nos rodean no están hablando mal de Alexandra, ni de Levi, ni de Jenny, ni de los pastores, ni de Nadia, ni de Irma. Están hablando mal de Cristo. Que sepan que ustedes y nosotros somos hijos de Dios. Y acá nos habla la palabra de Dios en Crónica que él blasfemó contra Dios. Y cuando uno blasfema contra el Señor, dura cosa es dar contra el aguijón. ¿Qué hizo el Señor? Mandó el ángel de la muerte, dice la palabra de Dios. Pero ¿saben qué? Había temor, aunque no lo mostraba el rey. Porque mandó a hacer un doble muro, dice la palabra de Dios. Un doble muro mandó a hacer. Y ellos miraban desde ahí arriba. Nosotros a veces miramos del lado de nosotros el problema literal. Literal. Porque cuántos están padeciendo, cuántos padecieron con el COVID, cuántos de nosotros hemos perdido familiares, cuánta gente está padeciendo con cáncer, cuánta gente está padeciendo con HIV, cuánta gente está padeciendo la economía, que están siendo zarandeados. Pero quiero decirte una cosa, no dudes de que tu Padre tiene el control de todas las cosas, no lo dudes, porque así como el rey Ezequías actuó en hacer el muro, así es como todos los días tenés que poner tu muro, la oración. Todos los días: Señor, declaro tu palabra. Yo, Señor, te dije que voy a serte fiel y que te voy a servir todos los días de mi vida, pero necesito que tú me sustentes, que tú me des ese trabajo, que tú me abras la ventana de los cielos y derrames bendición hasta que sobre y abunde. El único que nos puede bendecir es nuestro Padre. ¿Que podemos ayudarte una vez nosotros como humanos? Claro que sí, pero el Señor quiere bendecirnos día tras día, día tras día. El pastor habló de la lluvia tardía y esa lluvia tardía es para ustedes y para mí. Y gloria a Dios, porque viene la bendición para los hijos de Dios. Viene la bendición para los hijos de Dios. Tenés que entender la palabra. Esa lluvia que se estaba demorando va a caer sobre el pueblo de Dios. Pero para eso tenemos que estar preparados, con un corazón constrito y humillado delante de nuestro Padre. Tenés que aprender a usar las armas que papá te dio. Constantemente la iglesia está atando y amarrando el espíritu de escasez, el espíritu de pobreza, el espíritu de destrucción de familia, el espíritu de etcétera, etcétera y etcétera. Cuando estés siendo zarandeada tu familia y sepas que estás padeciendo, cual sea el espíritu, cual sea,
Atalo y amarralo y échalo fuera, échalo fuera. Esa es la autoridad que Dios te da a vos y a mí. Nos da la potestad de hollar serpientes y escorpiones, dice su palabra. ¿Cuál es tu temor? Tenés que empezar a usar las armas que te da tu Padre. Tu Padre te lo dejó todo escrito en la palabra. Dice que todo lo que ates allá en la tierra será atado acá en los cielos. Empezar a enmudecer ese espíritu inmundo de temor, de estrés, de miedo, de economía, de salud. Atalo, amarralo y échalo fuera de tu vida. Tenés que empezar a vivir la victoria que Cristo nos da en su sangre. La victoria que Cristo nos da. Dios nos dio las armas, como bien les dije. Cualquier dificultad de la vida es ejecutar la autoridad que Dios nos da a través de su sangre derramada en la cruz del Calvario. Ya no debemos solucionar las cosas con gritos, con peleas, con discusiones, con pleito, porque ahí no estaría el Señor. Él no nos podría defender porque no sería la victoria de nuestro Padre, sería tu victoria. Y en vez de hacer un bien, manchas tu testimonio. Y nosotros tenemos que guardarnos a donde estamos. Y miren que me ha pasado un montón de dificultades en este tiempo, pero sigo confiando que Dios tiene el control de mi vida, que Dios tiene el control de mi vida y que mayor es el que está en mí que el que está en este mundo, que viene a hacerme la vida imposible para desgastar que mi fe. Lo único que quiere el enemigo es desgastar tu fe y mi fe. Pero nosotros tenemos que ir creciendo en la fe, tenemos que ir de peldaño en peldaño, tenemos que ir creciendo, tenemos que madurar con lo que Dios nos dejó. Dios nos dejó lo mejor a nosotros, nos dejó dones, nos dejó talentos, pero tenés que activarlos. ¿Y cómo hago, Alexandra? Pedile a Dios, Señor, despertá lo que pusiste en mí. ¿Qué pusiste en mí? El don de sanidad. Ayúdame, Señor, a activarla. Lee la palabra y fíjate cómo el Señor hizo milagro tras milagro, sanando, levantando muertos, curando, abriendo ojos de ciegos. Los sordos oían, los mudos hablaban, los cojos se levantaban, saltaban. ¿Cuál es tu don? Señor, mostrame cuál es mi don y ponete en marcha. Acá no es solamente para los líderes y los pastores todo lo que Dios nos da. Es para todos la palabra de Dios. Es para todos, para todos. No le tenemos que dar lugar a nuestro enemigo, gente. No le tenemos que dar lugar a nuestro enemigo. Él es el único que se quiere oponer en lo que Dios quiere hacer con nuestras vidas. Y no podemos retroceder. Al contrario, tenemos que ir de victoria en victoria, tenemos que ir por el camino angosto, sabiendo que este mundo es ancho y que nosotros salimos de ahí. Ya conocimos lo que hay en el mundo. Y el mundo te da felicidad que momentánea, pero Cristo te da una paz, un gozo, una alegría, paciencia, benignidad, templanza eternamente. El Señor no nos da la paz pasajera, el Señor nos da lo que nos da para siempre. Los jóvenes se están perdiendo en el alcohol, en la droga, porque creen que esa es la solución. Y están hablando con una adicta, ¿no? Porque también llegué a eso, a consumir, hasta que me di cuenta que realmente eso no saciaba mi corazón. Y tuve una vida tan desordenada, que llegué a los caminos de Cristo desordenada. Pero bien te vuelvo a repetir, del momento que tuve una liberación, entendí que eso lo tenía que guardar, cuidar mi santidad. Y eso es lo que debemos de hacer como pueblo, cuidar la santidad, cuidarnos, guardarnos. El mundo te rodea, decimos el mundo y creo que entendemos lo que estoy diciendo, ¿no? Todo lo que tenemos alrededor, fuera de lo que es fuera de Cristo, es lo que a nosotros nos está queriendo llevar, tirar para aquel lado. ¿Y por qué te digo esto? Porque si tenemos temor, el enemigo está obrando ahí. Yo no tengo que tener temor. Porque Cristo está en mí, el Espíritu Santo está en mí. Y si hay dos reinos, nosotros estamos en el mejor reino, en el reino de la luz, en el reino de Cristo. Ya saliste del reino de las tinieblas. Ahora tenés que perseverar en este reino y guardarte en santidad. Reprender al enemigo. Nosotros ganamos la buena batalla de la fe, se gana ¿en dónde? En las guerras, en las victorias, en la lucha, en la pelea. Esto es a diario. No es tan solo, porque estamos pasando en esta situación, no. Gloria a Dios por la pandemia, porque esto nos enseñó a muchos cristianos
o a ir para adelante y crecer espiritualmente, o a quedarte en el camino y retroceder. Yo le doy gracias a Dios porque muchos de los que estamos acá escuchando, y si estás conectado es porque fuiste perseverante. Que tuvimos errores, claro que sí, pero antes teníamos horrores en nuestras vidas, porque no estaba Cristo. Ahora tenemos errores, claro que sí, pero ¿saben qué? Podemos arrepentirnos rápidamente. Cuando uno se equivoca y reconocemos que por ahí metimos la pata, es ir a pedir disculpa, es a pedir perdón. Eso es lo que le agrada a Dios, que reconozcamos que hicimos algo mal. En la palabra de Dios el Señor nos habla. Saben que escuché en una prédica justamente anteanoche, 365 veces está escrito en la Biblia: no temas, no tengas miedo, no te dejes amedrentar. Fíjense cuántas veces nos da, y no es casualidad, 365 días. ¿Cuántos días tiene el año? 365 días, te dice el Señor, para cada día de tu vida, no temas, porque yo estoy contigo, no temas. Qué hermoso que es eso. Y lo encontré en una Biblia donde me dio por lo menos, y conté casi 180 de los temas donde están: no temáis, no tengas miedo, yo estoy contigo, confía en mí, yo estoy delante tuyo. Y no es casualidad, no es casualidad. Para cada día el Señor te dejó un no temas, no temas. El enemigo lo único que puede traer es temor, miedo, incertidumbre, pánico, enfermedades, cobardía. Y en la palabra de Dios, en 2 de Timoteo 1:7, el Señor dice: Dios no nos ha dado espíritu de temor, sino espíritu de poder, de amor y de dominio propio. 3 palabras maravillosas: de poder, de amor y dominio propio. El más fuerte de todo esto para mí, ¿saben cuál es? El amor. El amor. El amor aplaca la ira. El amor apaga el fuego, los dardos del enemigo. El enemigo odia el amor de Cristo, porque Él viene a matar, a robarnos y a destruirnos completamente. Él odia a los cristianos. Al mundo no lo odia porque lo tiene atado. Ahí tiene el mundo entero Satanás. Pero nosotros, que nos salimos del reino de las tinieblas para venir al reino de la luz, el enemigo odia tu vida y mi vida. Que eso te quede claro. Que vos tenés que ganar todas las cosas en victoria, en oración, en las rodillas, ser perseverante. Sigue clamando, no te canses de orar, no te canses de pedir. No dejes de clamar y de orar. No permitas que Satanás te haga retroceder. No le des lugar a la voz que te está hablando. Ellos pueden predicar mucho de la bendición de la lluvia tardía, pero yo tengo la heladera vacía. Seguimos clamando para que esa bendición caiga sobre tu vida, para que ese trabajo que estás esperando el Señor te lo dé. El Señor te lo dé. Que el Señor sea el que te bendiga para siempre. El Señor es el único que puede abrir la ventana de los cielos y derramar bendición hasta que sobre y abunde sobre nuestras vidas, gente, sobre nuestras vidas. Él es el único que puede llenar tu nevera, que puede llenar tu alacena, que puede llenar tu economía, tu bolsillo y saciar todas las necesidades que tenemos. Así se lo hizo a la viuda. Le llenó las tinajas de aceite y de harina. Pero nunca te olvides quién te dio la bendición. Dios nos está moldeando el corazón. Dios nos está haciendo humillar delante de su presencia, de su mano poderosa, para que nunca te olvides que las bendiciones vienen de tu Padre. Y acá no vamos a hablar ni de diezmo ni de ofrenda. Sé agradecido con tu Padre. Sé agradecido con Dios. Nunca te olvides que el único que te puede bendecir es Jesucristo. Amén. Y el segundo de estos 3 para mí es el espíritu de poder. De poder. Porque hay poder en la sangre de Cristo. Hay poder en la sangre de Cristo. ¿Para qué querés ese poder, Alexandra? Ese poder lo necesitamos siempre. Cada mañana que te levantes es necesario que tengas tu devocional, que tengas tu palabra, que vayas y leas la palabra. Si trabajas temprano, no dejes que el diablo te amedrente con que vos no podés hablar, vos no podés orar, ¿cómo lo vas a hacer? No le dejes al enemigo.
Nosotros tenemos cadena de oración, ¿no es cierto? De lunes a viernes por la mañana de 10 a 12 del mediodía. Y yo ayer hablaba con la gente que está conmigo y le decía, si yo le pregunto a ustedes, ¿ustedes oran todos los días? Y te dicen sí. Si la pastora te dice que te pongas a orar en algún horario, no le des lugar al enemigo. Ora como oras en intimidad con tu Padre. Y hay veces te dicen, es que yo tengo temor, no sé cómo hablar, no sé cómo decir, me siento menos. No está operando el Espíritu Santo ahí. Está operando el enemigo, porque te está haciendo ver que vos sos menos que los demás. Y acá nadie es imprescindible, todos somos igual para Dios. Para Dios, Dios nos mira a todos por igual. Todos somos hijos e hijas de nuestro Padre. Entonces, y te dicen, ¿y cómo oro? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo haces cuando tenés intimidad con Dios? Yo a la mañana o a la noche cuando me acuesto leo una palabra y digo, qué tremendo, Señor, esta palabra que tú nos das. Porque a veces actuamos locamente, Señor, como lo hizo David, que actuó locamente censando al pueblo de Israel, pero él se arrepintió. Ellos, que fueron reyes, que estaban a los ojos del pueblo, cometieron errores y el Señor los perdonó. ¿Cuánto más nosotros? Pero ¿sabés qué? Si no metés la mano en el arado y no estás en el lugar correcto, que te quiere poner tu pastor o tu líder, ¿cómo vas a saber cuál es tu don o cuál es tu talento? Para ir a trabajar nos levantamos, nos preparamos y salimos más que corriendo. ¿Cuánto más para Dios ahora tenemos que hacerlo, gente? ¿Cuánto más para Dios? Cuando te llama la pastora y te pide que estés en algún lugar, no es la pastora, no es la pastora. ¿Saben qué? Antes yo me luchaba con esto, de dar la palabra. Y yo decía, Señor, yo no sé hablar. Y un día el Espíritu Santo me dijo, a lo vil y despreciado escogí yo para avergonzar a los sabios. Y no sabiendo, el Señor me hace hablar su palabra. Entonces dije, nunca más voy a decir que no puedo, que no sé. Yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y voy a hablar lo que me dé el Espíritu Santo, porque no soy yo la que hablo, sino tú, Padre. Porque tú eres el que gime dentro mío para poder hablarle a tu pueblo en esta noche. Y ayer la pastora me dice, Alexandra, ¿podés traer la palabra? Y le dije, sí, en el momento. No le doy lugar al enemigo de dudar. No, ¿por qué yo otra vez? ¿Por qué no? No. Estoy presta. Y cuando me venía de camino para mi casa, el Espíritu Santo me dijo, quiero que hables esto. Que el enemigo es el que lo está atemorizando, que el enemigo es el que le pone que se sienta menos la persona, de que no puede orar, que no sabe cómo va a orar. El líder sabe orar, los pastores saben orar. A mí me da vergüenza orar de esa forma. No tengas vergüenza, orá. Porque en tu corazón hay mucho para dar de Cristo, pero si no ponemos en marcha lo que Dios nos dio, ¿cómo vas a saber si estás en lo correcto? Si estás en lo correcto. Nunca tengas temor de hacer cosas para Dios. Muchos de los siervos de Dios, como Moisés, que dijo, Señor, soy tardo para hablar, no te hagas problema, el Señor tiene la solución. Te mando a Aarón va a hablar por vos. Jeremías le dijo al Señor, soy muy joven, Señor, ¿cómo voy a hablar yo? Pero el Señor te da ese poder y esa autoridad. El Señor nos muestra a través de su palabra que a muchos jovencitos levantó para que llevaran su palabra. Muchos profetas, David, ¿de dónde lo sacó el Señor? De atrás de las ovejas. Y fue un rey conforme el corazón de Dios, dice la palabra de Dios. Y esta palabra es para vos, joven, adolescente, preadolescente, que me estás escuchando también en esta noche, de que no te avergüences del evangelio, no tengas temor de lo que vaya a decir tu compañero, de lo que vaya a decir tu compañera. ¿Cuántos de los jóvenes y adolescentes están padeciendo en estos tiempos donde Satanás te roba la identidad, donde las mujeres se sienten hombres y donde los hombres se sienten mujeres? Donde ahora es libre albedrío eso para ellos, pero no para nosotros, porque Dios hizo las cosas perfectas. Creó al hombre y a la mujer para que se fructifiquen en la tierra. Pero el diablo les está haciendo mostrar que están en el camino correcto, que se puede casar la mujer con la mujer y el hombre con el hombre. Y nosotros como hijos de Dios tenemos la respuesta que no es así. Y no te avergüences de hablar en tu secundaria, de hablar en la primaria, de hablar en la facultad. Sabemos que si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? No te avergüences, no dejes que el enemigo
te diga, vos no sabés hablar, ¿qué le vas a decir? No dejes que el diablo te atemorice. Porque lo único que él quiere es callarnos, que no hablemos, que hay poder en la sangre de Cristo. Y nosotros tenemos la solución como hijos de Dios, que el Señor nos da ese poder y esa autoridad de mostrarle que solamente el que puede transformar una lesbiana, un homosexual, una prostituta, un narco, un chorro, es la sangre de Cristo, es el amor de Dios. Uy, Sharamasaya, el amor de Dios es el que puede transformar una vida, porque están hablando con alguien que ha conocido el amor de Dios. Sé que Dios transformó mi vida. El único que pudo tocar y transformar el odio que había y el que me la hacía, me las pagaba, era mi Padre. El único que me dijo, hija, yo soy el que morí por vos en esa cruz del Calvario, el que derramó esa sangre preciosa, y te amé y te voy a restaurar y te voy a levantar y te voy a usar. Ese es nuestro Padre, ese es nuestro Dios. Y te hablo así porque sé que es el Espíritu Santo que está en este momento, en este lugar. Él es el único que pudo transformar mi vida, quitó temores, quitó miedo, quitó odio, quitó tanto rencor, tanta falta de perdón en mi vida. El único que lo puede hacer es nuestro Señor Jesucristo. No temas de hablar de Él, no dejes que el diablo te amedrente, saca lo que hay en vos, esos dones que Cristo depositó en nuestras vidas. El único que nosotros nos puede hacer hablar es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo. En su palabra el Señor nos da, y esto es lo último y vamos cerrando para poder orar. En su palabra el Señor nos da en Josué 1:9 y dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios está contigo en donde quiera que vayas. Tremenda palabra que Dios nos da. Sé valiente y esforzado, no temas ni desmayes. Cual sea tu dificultad, cual sea tu problema, simplemente seguí perseverando porque Dios está con nosotros. Por donde quiera que vayamos, Cristo está con nosotros. No le permitas al enemigo que te haga sentir que porque tuviste un problema con tu hijo, con tu esposo, con tu cuñada, con tu sobrino, con quien sea, que Él no está con nosotros. El Señor escucha todas las súplicas, pero sigue siendo perseverante. No desmayes, sigue perseverando hasta que Dios te dé la victoria. Yo sigo orando por mi familia. Sé que tengo mi familia incrédula. Están viendo un cambio en mi vida, pero tienen que seguir viendo más. Y solo le pido a Dios que me dé la oportunidad, porque hoy estamos y mañana no sabemos. Entonces, que no sea tarde. Nunca dejes de hablar de Jesucristo. Nunca, nunca. No le des lugar al diablo que te cierre la boca, que no te deje él amedrentar. ¿Cómo vas a hablar? ¿Cómo vas a decir? ¿Cómo vas a orar? Simplemente dispone tu corazón. Y el Espíritu Santo que está dentro de nosotros y gime, Él es el que va a hablar por vos y por mí. Esto era lo que tenía para compartirte hoy. Quédate con esta palabra. La palabra de Dios es para vivirla, hermanos. Es para vivirla. Y todos los días tenemos que procurar decirle al Señor, dame retén. Es lo que yo le estoy pidiendo ahora. Señor, dame retén de tu palabra. Porque yo cuando voy y predico y le hablo a alguien, tengo que hablar con tu palabra. La gente está cansada de escuchar palabrería, chamullo, como decimos nosotros. Pero cuando vos le hablas una palabra fresca de parte de Dios, ellos se quedan. Eso me hacía falta a mí. Y lo único que nos queda es siempre ser astuto, como yo siempre digo. Fui muy astuta con el diablo yo. El diablo me usó por mucho tiempo y hice como él hizo muchas cosas con mi vida. Mas ahora, cuando estoy con alguien, lo primero que le digo, ¿me dejas orar por vos? Me dice no. Bueno, si me dice no, le digo, bueno, repetí conmigo esto y ya está. Se la hago muy corta y muy fácil. Y le hago hacer la oración de entrega. Termino diciendo, gracias Señor, te lo pongo en tu vida. Se bajan del taxi y se van. Ahora ya es convicción de pecado. Ya es el Espíritu Santo obrando en ellos. Tenemos que ser astutos, arrebatarle las almas al enemigo.
y no te dejes atemorizar por el problema, la situación, la circunstancia que estamos pasando. Porque Cristo nos está diciendo en su palabra, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas, no desmayes por el problema, la situación. Jehová Dios está con vos, Jehová Dios está conmigo. Por donde quiera que vayamos, mostrar Cristo. Por donde quiera que vayamos, mostrar Cristo. Vamos a orar. Si estás por primera vez en esta noche, voy a hacer una oración y repetí conmigo. Aquel que estuvo apartado por tiempo, que se dejó llevar por los pecados de este mundo y se quiere volver a Cristo, acá está el Señor, Él te perdona, dice la palabra, 70 veces 7 nos perdona el Señor. Volvete con todo tu corazón, limpia el templo, acomoda todo lo que hay dentro tuyo y el Señor te va a dar la victoria. Sentite parte del pueblo de Dios. Así que repetí conmigo ahí donde estás, si estás por primera vez o si te vas a reconciliar con Dios. Ahí donde estás, cerrá tus ojos, no tengas vergüenza, no mires a tu derecha, no mires a tu izquierda, cerrá tus ojos y repetí, pero repetí, que se escuche, que el reino de las tinieblas escuche, que vos te estás pasando al reino de luz, que te volvés a Cristo con todo tu corazón. Ahí donde estás, repetí conmigo, Señor Jesús, yo te pido perdón por mis pecados, por mis iniquidades, por mi maldad, por mi rebeldía, por haberme apartado de ti. Escribe mi nombre en el libro de la vida y me vuelvo a ti y te acepto como mi Señor y mi Salvador. Te doy gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Bienvenido a Casa de Milagros, si estás por primera vez, bienvenido. Y aún aquellos que reproduzcan y puedan escuchar esta prédica, que puedan ser hijos y que puedan ser parte del reino de Dios. Vamos a orar ahí donde estamos para poder dar por hecho este culto. Padre, te damos gracias en esta noche, Señor. Gracias por tu palabra, Señor, te damos en esta noche. Porque sabemos, Señor, que si tú estás con nosotros, ¿quién contra nosotros, Padre Celestial? Gracias, Padre, por fortalecernos en la fe, Señor, en la fe. Padre, ayúdanos a no ser incrédulos, sino crédulos, creer en ti, Señor, que tú tienes el control de todas las cosas, Padre, del problema, de la situación, de la salud, de la economía, de la familia, Padre. Tú tienes el control. Enséñale a tu pueblo, Padre, que no tenga temor, sino que crea, Padre, que por donde quiera que nosotros vayamos, tú estarías con nosotros. Sisha, raba, sanda, lava, raba, kanda, raba, saya. Padre, yo te doy gracias en esta noche, papá, porque tú no nos diste, Señor, espíritu de temor, sino que nos diste de poder, de amor y de dominio propio, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra en esta noche, papá. Gracias por fortalecernos. Toma control, Señor, de aquellos que están pasando por el desierto, por tempestades, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Toma control, Espíritu Santo, tú, de la situación, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Padre, y en esta noche reprendemos todo espíritu de temor, todo espíritu de miedo, Padre, todo espíritu de estrés, Señor, todo espíritu de enfermedad es atado, amarrado y echado fuera de las almas, maldito espíritu. Sal y retrocede en esta noche en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús. Todo espíritu de escasez, todo espíritu de pobreza, todo espíritu de COVID, Señor, es atado, amarrado y echado fuera de las casas en el nombre poderoso de Jesús. Tu palabra dice, Señor, en Mateo 18, que todo lo que ate acá en la tierra será atado en los cielos, Padre. Atamos y amarramos ese espíritu, Señor, de temor y de miedo que se quiso levantar en contra de nuestras vidas, Señor, porque tú estás en nuestra barca, Señor. Tú estás en nuestra barca, Señor, y si tú estás con nosotros, ¿quién contra nosotros, Padre? Gracias te damos en esta noche, Padre, pero reprende al devorador de las almas, Padre. Repréndelas en esta noche en el nombre poderoso de Jesús. Gracias te damos, Espíritu Santo, porque veremos tu bendición, Señor. Aunque nosotros no podamos ver, tú estás obrando en la familia, tú estás obrando, Señor, en la economía, tú estás obrando en esos trabajos que le hace falta a tu pueblo, tú estás obrando, Señor, en las enfermedades, en ese cáncer, en ese COVID, en ese HIV, Señor. Lo reprendemos en esta noche en el nombre poderoso de Jesús.
Tú estás obrando, tú tienes el control de nuestras vidas. Tú eres el dueño, Padre, de nuestras vidas. Te damos gracias en esta noche, precioso Jesús, porque tú has hablado a tu pueblo. Que no tengan miedo, Señor. Tú eres el que está subido en nuestra barca. Tú eres el dueño de este corazón. Tú eres el templo, Señor. Somos templo de tu Espíritu Santo, Padre. Y tú estás con nosotros, precioso Jesús. Te damos gracias en esta noche, Padre. Y ayúdanos, Señor, a confiar en ti, Señor. Que tú tienes el control de todas las cosas de tus hijos, Padre. Te damos gracias, Padre. Te damos gracias, Hijo. Te damos gracias, Espíritu Santo. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga, pueblo de Dios. Espero que te haya sido de bendición. El Señor es bueno y misericordioso. Gracias por haberte conectado. Gracias por haberte reunido una vez más acá con la Casa de Milagro y Restauración. Te bendecimos en esta noche. Te esperamos el domingo. No te olvides que el domingo tenemos culto, que estarán dando la palabra de Dios nuestros pastores. Siempre vení con un corazón dispuesto, con hambre de Dios. Siempre vení con ganas de que Cristo te hable a través de nuestros pastores. Que Dios te bendiga. Bendiciones, Casa de Milagro y Restauración.